Semana política, una que comienza con el esperado encuentro que ya se produjo entre el presidente Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en el Congreso Futuro. Todo tras días de críticas cruzadas entre el actual jefe de Estado y quien va a ser, ¿cierto?, su sucesor. Desde ese episodio, según la vocera de gobierno Camila Vallejo, hay un congelamiento en el diálogo con la oposición. Ya no contestan el teléfono, dijo ayer en TVN. Bueno, quedan solo 8 días para que Kast dé a conocer su gabinete y al menos ya se sabe quién no estaría en la foto. Así lo dijo el propio Johannes Kaiser en Mesa Central. Fue claro, no voy a ser ministro y punto. El presidente del Partido Nacional Libertario dejó incluso en duda también la participación de su colectividad en el próximo gobierno. Temas que vamos a analizar porque sin duda marcarán la semana política. Vamos a ir de inmediato, usted lo ve ya en pantalla, está hablando a esta hora el presidente de la República, Gabriel Boric, en el Congreso Futuro. Escuchemos. Porque la democracia se basa en ciudadanos que tienen que ser capaces de pensar por sí mismos, y esto es importante, en pensar por sí mismos y en también entender el argumento del otro, y ojalá tomar la mejor versión posible del argumento del otro. Y eso en política no nos pasa mucho. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos. Tenemos 4 semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí podemos llegar a un consenso. Entonces, no pensemos siempre, y esto es un mensaje en particular para nosotros quienes estamos en política, en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte, o quedarnos con la cuña que descontextualiza y que genera. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y lo que ha dicho acá es mucho más constructivo. Entonces, prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que valen la pena ser discutidas, hagamos ese esfuerzo. Y eso requiere, vuelvo al tema, pensamiento crítico, capacidad de discernir, valorar la diferencia, no solo la automatización. Es importante que en sociedad seamos capaces de sostener los desacuerdos, de resistirnos y combatir la simplificación, de exigir permanentemente explicaciones al poder aunque nos incomoden, especialmente cuando ese poder se presenta como neutral o como técnico, porque nunca lo es. Ahora, ¿cuál es el núcleo del desafío? El desafío es que la inteligencia artificial está presentando un desafío / oportunidad gigante a los procesos de aprendizaje, y de los procesos de aprendizaje se deriva directamente a la democracia. Las declaraciones del presidente de la República, que emplaza directamente al presidente electo. Recordemos, lo decíamos bien en la introducción, ¿no? Luego de estos días de críticas cruzadas, dijo: lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna Universal. Dice: tenemos diferencias en el FES, pero aprovechemos de sacarlo adelante. Podemos llegar a un consenso. Incluso en algún punto dice que ojalá se junten. Bueno, realmente vamos a ver qué es lo que le responde José Antonio Kast. Probablemente cuando hable con la prensa dice: en vez de quedarnos con las cuñas, juntémonos pronto. Parte de las declaraciones entonces del presidente Boric en el Congreso Futuro. Vamos a estar profundizando sobre esto también con Andrea Pino, que está allá reporteando las reacciones, por supuesto, de los políticos que están en ese lugar, presenciando este encuentro en medio de la tensión entre el jefe de Estado actual y quien lo va a reemplazar entonces el 11 de marzo.
la diputada y jefa de bancada de Demócratas, Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo está, Beatriz? Muchas gracias por la invitación. Oiga, aprovechemos de hablar al tiro lo que vimos juntas aquí en vivo, ¿no? Este emplazamiento que hace el presidente Boric a José Antonio Kast, le dice José Antonio, y le pide llegar a consensos en el tema del FEST, aprobar el proyecto de sala cuna universal. ¿Qué le parece? En medio de la tensión que ha habido en el último tiempo. Yo creo que quienes hemos conocido la trayectoria del oficialismo, es otro oficialismo en estos últimos 3 meses después de haber tenido una importante derrota, ¿ya? Y quieren aprobar todo lo que no hicieron en casi 4 años. Creo que es complejo, sin embargo hay temas que son importantes y llama la atención que el presidente Gabriel Boric, que puede tener una tremenda voluntad para sacar temas, pero lamentablemente no lo acompaña el propio oficialismo. Nosotros creemos que hay leyes que también son tan importantes como convivencia escolar, donde hemos puesto temas, como la diputada Erika Olivera, y ni siquiera llegaron a votar los senadores oficialistas. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué Congreso el presidente quiere avanzar si sus propios parlamentarios no lo están acompañando? Ya, yo lo dejo ahí porque creo que vienen temas no menos importantes como el reajuste y otros temas que ojalá en seguridad pudiéramos cerrar esa maravillosa acuerdo y agenda que hablaba el gobierno, pero que todavía quedan temas pendientes. Entonces, quien ya tiene gestiones pasadas, como quien habla esta diputada, y que le ha tocado vivir los complejos, el cambio, y por cierto, nos extrañó mucho el ingreso al proyecto de gendarmería, que ha generado también confusión y poca certeza, pero son también sorpresas que se lleva la gente, pero es difícil que eso todo se pueda concretar en un mes, lo que no se hizo casi en 4 años. Así que es bastante novedoso para nosotros, los parlamentarios, que hemos visto estos cambios como bien drásticos de personalidad del oficialismo, ¿ya? Y bueno, trataremos de sacar las cosas buenas y lo que tenga letra chica, y lo dice una diputada de la macrozona, donde también se ingresó otro proyecto muy, yo diría, bastante necesitado en momentos difíciles, que era justamente para resarcir a víctimas de la violencia en nuestra zona y que hoy día son titulares, pero van con bien vacíos o más de eslogan, y yo creo que en eso no puede terminar este gobierno, porque al final le va a pasar la cuenta al igual como se la pasó la gente en las elecciones. Diputada, claro, usted mencionaba, ¿cierto?, esta intervención, le preguntaba yo por la intervención de José Antonio Kast, pero, o sea, perdón, del presidente Gabriel Boric. Pero ¿qué le ha parecido? Claro. Él increpa al actual presidente electo, queriendo sacar muchos temas que no fueron capaces de sacar como gobierno. Sin embargo, uno siempre confía, como demócrata, ¿cierto?, en que las cosas se van a dar, que van a estar los acuerdos, pero ya queda un mes, menos de un mes, 20 días para que ¿Usted termine dice que el no es gobierno. posible sacar, por ejemplo, el proyecto Sala Cuna, sacar el FES, como pide el gobierno? Hay muchos temas pendientes que no tuvieron la urgencia necesaria. Entonces, uno puede decir, mire, ¿sabe qué? Nos quedamos todo febrero y no es problema. Si aquí un tema es que la gente dijo, ya basta. Le dijo basta claramente al oficialismo. Nosotros pusimos los votos para el tema de pensiones, pusimos los votos para materias tributarias, sin duda, pero la gente también ya agotó el espacio democráticamente por las urnas. Yo soy autora del voto obligatorio, por lo tanto... Pero creo todavía que queda gobierno, queda gobierno hasta el 11 de marzo. Pero por cierto, pero la gente también quiere un cambio en muchas materias, ¿ya? Entonces también uno tiene que entender el reajuste del sector público. Se ingresó tarde, sin informe financiero, con poca voluntad de diálogo intermedio, la reforma al sistema político, o sea, todo hoy día contrarreloj. Entonces cuando tú legislas a contrarreloj, te pueden quedar 2 meses, 2 meses y medio, pero tuviste 4 años. Entonces creo que también hay que ser responsable con el país y el gobierno que uno le va a dejar a otra administración. Ahora, diputada, la tensión que se ha visto en estos días con el presidente Boric hablando de que las críticas de José Antonio Kast son en base a mentiras, y con el presidente electo diciendo que se les entregó una situación económica en mal estado. La atención se ha trasladado a la agenda legislativa. Se lo pregunto porque la vocera de gobierno dijo ayer en TVN que, hablando de esto sobre iniciativas como el FES, incluso también el proyecto de Sala Cuna, que pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena. Yo espero que
así no sea, dijo, pero algo pasó. ¿Pasó algo o no? ¿Hubo algún llamado de no contestar, de pedir que no se les contestara el teléfono, de tirarle la cadena, como dice la vocera de gobierno? Yo creo que hay oposiciones y oposiciones. Ya nosotros, por cierto, demócratas representan una oposición dialogante, y hay oposiciones que probablemente, que son mucho más futuras oficialistas, porque acompaña desde un inicio lo que fue, cierto, la campaña del presidente electo, pero también se tienen que moligerar estas posturas pensando en el bien del país. Yo estoy segura de que vamos a buscar algún acuerdo para lo del reajuste. Probablemente no nos gusta la práctica de los amarres o meter de manera solapada muchas materias, que son casi 150 temas listados, porque al final tú consideras que los temas que son de leyes especiales no pueden ir en un reajuste del Pero sector en estos público. casos en particular, ¿hubo un llamado, como dice la vocera de gobierno, a tirar la cadena de estos proyectos? Yo creo que no. Yo que participo como jefa de bancada en los espacios de oposición, no hay ningún llamado a tirar la cadena. Yo creo que también hay un poco también de nerviosismo de los ministros que están en el Congreso vinculados porque no les ha ido bien, porque no se han adelantado. Lo que les decía en educación, no puede ser que un proyecto que es del gobierno se caiga porque no estén los votos en el Senado de sus propios parlamentarios. Eso tiene un problema, ¿ya? Y tiene que funcionar al menos para terminar. El ministro Grau, que es el ministro de Hacienda, uno espera que tenga mayor diálogo para lo del reajuste del sector público, y no ha hecho esa bajada. Entonces nosotros, insisto, yo soy diputada no de este periodo, yo vengo del periodo pasado, me ha tocado ya 2 gobiernos distintos. Entonces, cuando uno ve que hay voluntad de sacar cosas, se generan acciones distintas, ¿ya? Y eso no ha estado ausente en Hacienda completamente. Yo soy de región, uno como parlamentaria de región ha hecho ver todas las rebajas que hemos tenido por este gobierno, y seguimos. Entonces uno dice, mire, todo tiene un relato, las regiones, los proyectos nacionales. Nosotros no llegamos de la nada, tenemos una representación también territorial, y quienes fuimos reelectos también mucho más. Entonces el gobierno está en sus últimos minutos, pero nosotros también estamos repensando qué país, qué presupuesto, qué responsabilidad le vamos a dejar al futuro gobierno. Pero usted, por ejemplo, como jefa de bancada, ¿la ha llamado al gobierno? Se lo pregunto porque Camila Vallejo, la ministra, dice que incluso no contestan el teléfono, que No algo cambió desde arriba o desde su equipo, dicen de José Antonio Caz. ¿A usted la han llamado? No. ¿Hay una instrucción de no contestar el teléfono? En ningún caso, en ningún caso. ¿O un cambio de actitud? Y, por ejemplo, Jimena Rincón, que es presidenta demócrata, pero además es presidenta de la Comisión de Hacienda, está totalmente disponible y dialoga constantemente con los ministros. Estamos con el ministro Grau y con otros. Y la verdad es que eso no es así, ¿ya? Yo creo que... ¿Y a qué lo atribuye por parte de la vocera? Yo creo que a lo mejor hay temas de aterrizar las agendas, ¿ya? O sea, bueno, nos queda un mes de legislación, ¿qué temas vamos a priorizar? Porque pareciera que ahora todos los ministros salieron de su espacio que habían estado silenciados. La ministra Vallejo tiene un proyecto en materia ahora de organizaciones que nunca le puso urgencia. Este gobierno no trabajó ni en materia de descentralización en la Comisión de Gobierno, que yo presidí también, y hoy día todo tiene urgencia. Entonces la verdad es que creo que también los tiempos se van agotando, ¿ya? Y la democracia es así. Entonces también tienen que tener sentido de realidad y qué es lo que necesita el país en materia de cuidadores. Ese proyecto todavía no sale, están con toda la urgencia un proyecto de reforma al sistema político, que es lo que les molesta a ellos, pero esto tiene un problema mayor, y lo hemos dicho, pero tampoco han buscado conversación. El ministro Elizalde no ha tenido ninguna conversación en esta materia, se quería entender con 2 grandes bloques que no funcionan así en la Cámara. Entonces, creo que el gobierno está tratando de ellos poner el acelerador a su manera, pero no está teniendo una contraparte adecuada, porque eso se hace con diálogo y se hace con voluntad y sin materias solapadas, que yo creo que eso es lo complejo de este gobierno. Ya no están las confianzas en muchas materias. Ahora, diputada, la quiero llevar a otro tema. Usted decía, el tiempo corre, ¿no? Hay plazos que se tienen que cumplir, y uno de los plazos es el anuncio de gabinete del presidente electo José Antonio Caz. Quedan 8 días, ¿y de qué manera va a estar representado su partido en este anuncio de gabinete? Y si están conformes en cómo han avanzado estas conversaciones. Yo creo que hemos tenido conversaciones generales con el futuro
oficialismo, ¿ya? La Cámara y Congreso es bien distinto a lo que pasa en la moneda, en este espacio de presidente electo, o la moneda chica que la han querido llamar. Y bueno, nosotros no tenemos ningún nivel de ansiedad. Aquí ha sido el propio presidente electo Kast que ha dicho que él quiere ampliar su base electoral pensando en mayorías, pensando en que este gobierno quizá no solo sea de 4 años, sino en una gobernanza mayor de centro a centro derecha. Pero eso se va a ir viendo ¿Hay nombres ya de demócratas en lo que ellos vayan señalando. Hasta el momento, ¿sí? Yo al menos como diputada no manejo ningún nombre. Pero también son decisiones que tiene que tomar el propio presidente y su equipo político. ¿Tiene cree usted poca información como se ha deslizado desde el Partido Nacional Libertario? Lo que pasa es que nosotros tenemos una relación bien directa a los partidos que han estado mucho más cercanos, pero no por eso no hemos tenido la voluntad. En mi distrito el presidente electo sacó incluso un 74-75% en algunas comunas. Entonces uno dice, no nos podemos restar a algo que la gente no está diciendo, pero también va a depender de ellos, de la amplitud que tengan en este diálogo, en los acuerdos, en los posibles nombres que se puedan proponer o se puedan considerar. Si hay nombres quizás que vienen más del lado de centro o de inclusive centro izquierda. Él en algún minuto manifestó aquello, que quería tener una amplitud, y eso lo iremos viendo en el momento. Y también quienes no somos parte de una derecha dura, somos parte del centro, y que lo hemos dicho y sostenido de manera bien clara y tácita, tomaremos decisiones en su minuto también en relación a lo que se proponga como país, al programa de gobierno que finalmente quieran concretar, y también a, obviamente, el escenario político que construyan y vayan construyendo a nivel país, a nivel regional. Quienes somos descentralizadores creemos en eso, y hasta el momento no hemos visto esa mirada todavía, posiblemente porque están en los temas nacionales y falta todavía mucho del desenlace. El presidente electo ha dicho que el 20 tendrá la nómina de ministerios y, por cierto, delegaciones, y de ahí viene un trabajo previo que espero que se le dé de alguna manera, porque hemos visto siempre un centralismo abismante en todos los gobiernos, que esa figura también puedan armar un trabajo territorial regional. Ahora, hablemos de quiénes estarían firmes, porque ya se ha hablado mucho de lo que conocemos exactamente. ¿Qué le parece el nombre de Francisco Pérez Maquena en Cancillería, en un escenario tan importante a nivel mundial como el que estamos viviendo, por ejemplo, con Venezuela, con el presidente Donald Trump, en varios flancos, ¿no? Y también el nombre de Jorge Quirós en Hacienda. Yo creo que, bueno, cuando se les lanzan los nombres muy anticipadamente, también se generan contratiempos o gente que puede estar a favor o en contra. Eso es lógico de las instalaciones, ¿ya? Yo siempre tiendo a pensar que, bueno, que los gobiernos también asumen y que tienen distintos tiempos también. Es bien difícil en carteras complejas que un ministro se mantenga a los 4 años. Y uno irá viendo, porque también, cierto, es una forma, este va a ser un gobierno bien distinto porque parte con una amplia participación, adhesión, pero de un votante que, insisto, como yo soy doctora del voto obligatorio, he observado mucho, y no es un voto que sea ideologizado, está disponible y está dando una oportunidad ampliamente a un conglomerado, pero si eso no está hoy día acorde a lo que ellos plantean o a sus requerimientos de la ciudadanía, un porcentaje no menor, que antes no votaba, no participaba, probablemente el país también va a vivir transformación. Entonces yo espero que al gabinete que nombre, más allá de los nombres que yo no me voy a meter porque es una decisión presidencial y puedo tener distintas visiones, en general a muchos les conozco, sé que tienen una trayectoria importante, otros son nuevos, creo que también eso le da una novedad importante a un gobierno, pero sabemos que ellos tienen una presión ciudadana importante de buscar consensos, acuerdos y hacer cambios también. Ahora, a la vez es importante. Diputada, ya, y para ir cerrando, porque tenemos que ir avanzando en otros temas, pero para ir cerrando, usted dice, ya, no me voy a meter con los nombres, pero sí podemos hablar de los ministerios. Hay preocupación por la cantidad de mujeres que van a asumir los cargos, y lo otro, preocupación por la señal que se pueda dar con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, hay ministerios que puede parecer
quizás no, que no son parte tanto del equipo político, pero efectivamente se ha dado ruido de que ciertas cosas se terminarían o se unificarían. Sí. Yo creo que eso es una incertidumbre que tenemos parlamentarios y bueno, esperaremos. Más allá del tema de la mujer, a mí me importa mucho el MIDESO porque tiene que ver, por ejemplo, la relación con los pueblos originarios, con los temas ligados a materia económica, reactivación. Entonces, quizás también hay harto todavía que ver y cómo van a ajustar sus programas, entendiendo que el gobierno del presidente Kast no es el mismo originalmente, él enfrentó una segunda vuelta y hay propuestas que se tienen que moligerar, trabajar con otras fuerzas políticas que están representadas en el Congreso también. Entonces, esto no es sumar 2 más 2, sino que es un tema mucho más complejo y que entendemos también los tiempos y insisto, ciudadanos que están expectantes, pero que no son gente que, ciudadanos que uno dice, son acérrimos defensores del futuro gobierno de Kast, sino que están dando una oportunidad porque están cansados de una coalición que sienten que no les hizo bien al país y están dando una oportunidad, pero eso puede ser muy corto. Y bueno, estaremos vigilantes en el rol que nos compete desde el Congreso, atentos también a estos nombramientos. Perfecto. Y las bajadas que se hagan en cada uno de los sectores que no son menores. Perfecto. Diputada, le queremos agradecer la gentileza de esta entrevista. Que esté muy bien. Y nos vamos hasta el Palacio de la Moneda porque la tensión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast ahora se traslada, según la ministra Vallejo, también al Congreso, lo que hablábamos acá con la diputada de Demócratas, Joana Pérez. De esto y más nos cuenta Diego Quesada. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Beatriz. Muy buenos días. Para muchos se había acabado la luna de miel, se había puesto fin al juego limpio en este traspaso de mando, esto con las declaraciones y afirmaciones del presidente electo José Antonio Kast el jueves pasado en Icaren, donde acusó al gobierno de Gabriel Boric, del presidente en ejercicio, de gobernar con improvisación, de dejar el país en una situación fiscal muy difícil, algo que tuvo su réplica al día siguiente por parte del actual mandatario, señalando que se ha vuelto un poco a la retórica de campaña, que muchas veces las críticas de José Antonio Kast son en base a mentiras, calificando como lamentables las declaraciones del próximo mandatario. Hubo un cara a cara durante la mañana, lo vamos a estar revisando por supuesto también en la programación de T13 en vivo, un encuentro entre el presidente Boric con su sucesor José Antonio Kast en la inauguración del Congreso Futuro, a pocas cuadras acá del Palacio de la Moneda, en la sede del Congreso en Santiago, en donde intercambian un diálogo antes de comenzar esta ceremonia y en ese sentido se produce, como no, este diálogo en donde habrían quedado de acuerdo de seguir conversando. Esto en medio de esta controversia o tensión que ha habido en los últimos días. Parte de esta controversia se ha manifestado por parte del presidente electo respecto a proyectos de ley que se están tramitando contra el tiempo, entre ellos la denominada ley de amarre, como ha señalado la oposición, que tiene que ver, como no, con el reajuste al sector público. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conversación con Mesa Central en la jornada del día de ayer, se refirió a este debate, lo revisamos. Porque se señaló reiteradamente que aquí hay una especie como de racia y por tanto las asociaciones de funcionarios le hicieron una petición al gobierno y el gobierno la acogió. No es una idea que haya salido del gobierno y se ha pretendido construir la idea de que nosotros estamos por amarrar a funcionarios de confianza cuando por primera vez, Iván, esto es muy importante, desde que recuperamos la democracia en el año 90, hay un instructivo explícito del gobierno que indica lo contrario, todos se van el 11 de marzo. Hay la palabra del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respecto a esta controversia en medio del traspaso de mando. También el gobierno ha comentado en las últimas horas sobre el perfil de uno de los ministerios que hizo su debut en la actual administración, que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. En conversación con Tele 13 Radio, el ministro de Seguridad
Luis Cordero abordó esa situación. Pero antes de revisar esas declaraciones, parte de la controversia lo ha sumado en las últimas horas también la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que ha hablado de un congelamiento en las relaciones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. Esto producto de la elección de José Antonio Kast como presidente de la República a partir de marzo del 2026. Revisemos declaraciones de la ministra vocera de Gobierno. Nosotros tenemos preocupación porque hay como una especie de congelamiento en las conversaciones con los parlamentarios de oposición después de haber nosotros flexibilizado harto las posiciones. De hecho, llegamos a un acuerdo técnico, tanto en Sala Cuna como en FES, para poder avanzar en estos proyectos, y pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena. Yo espero que así no sea. Pero algo pasó entre la intervención. El presidente electo dio la instrucción a los parlamentarios desde arriba o de no su equipo, porque hubo un cambio de actitud desde la intervención de los representantes del presidente electo y de sus representantes en esta semana. Y luego de eso como que no han habido contestaciones de teléfono. Diego, te cuento que hace tan solo algunos minutos le preguntamos a la jefa de bancada de Demócratas, Johanna Pérez, sobre si es que hubo algún tipo de instrucción, algún tipo de bajada, o si directamente se le dejó de contestar el teléfono, por ejemplo, al gobierno. Ella decía que no era así, que más bien había disposición absoluta a conversar, pero sí decía que en el fondo, de cierta manera, se les acabó el tiempo al Ejecutivo y que lo que se busca ahora es una especie de legislación a contrarreloj. Me imagino que en la vocería de hoy este va a ser el principal tema, ¿no? Que le van a preguntar a la ministra vocera de Gobierno. ¿Va a haber vocería? ¿Va a haber comité político ampliado? Estamos a la espera del comienzo de este comité político. En breves instantes deberían llegar ya los personeros del oficialismo a esta reunión clásica de los lunes con el gobierno. Pasado el mediodía se comprometió también una vocería por parte de la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, en donde este y otros temas pueden ser parte de la conversación, y también lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric en su discurso hace un rato, haciendo un llamado incluso a José Antonio Kast a aprobar la ley de Sala Cuna universal. Esto considerando que lleva varios años en el Congreso, parte de las declaraciones que imagino vamos a estar revisando dentro de la programación de T13 en vivo. Parte de este ambiente antes del traspaso de mando, en donde también se suma la voz del ministro de Seguridad, Luis Cordero, que señalaba durante esta jornada en Mesa Central en Tele13 Radio respecto a uno de los grandes debates que hay en la actual oposición, futuro oficialismo, que tiene que ver, como no, con el ministro de Seguridad a partir de marzo. A nivel nacional, porque usted tiene que gestionar y relacionarse con instituciones muy heterogéneas, pero además tiene que relacionarse con instituciones de las cuales los éxitos en materia de seguridad dependen cómo se desempeñan, pero respecto del cual el Ejecutivo no tiene ninguna incidencia, como el Ministerio Público. Entonces, todo eso depende de cómo se definan las estructuras de colaboración, en el fondo, ¿no? Tiene también que ver con perspectivas de cuáles son los indicadores y metas que se va a fijar esa administración, y además tiene que ver en cómo se vincula con el resto de los sectores. Entonces, la verdad es que ex ante no hay un perfil definido, y depende en buena parte cómo el presidente electo quiera señalar esos énfasis. Yo diría que hoy día principalmente es gestión pública en materia de seguridad. Con el Congreso, si uno analiza lo que... Gestión pública más que gestión legislativa. Más que gestión legislativa. Ahora, sin duda, Diego, que el cargo del Ministerio de Seguridad es un cargo clave para el futuro gobierno. Ahora, lo curioso es que, por ejemplo, en ICARE, que a ti te tocó también reportear o hacer la nota, me acuerdo, ese día. Claro, José Antonio Kast... Estuvimos presentes. Exacto. Ah, estuviste ahí, pero mira, mejor aún. Tú nos puedes contar mejor. José Antonio Kast nombró, hizo gestos a quienes podrían ser sus futuros ministros. Ahora, el gran tema es quién va a ser su ministro de Seguridad. Ahí está dando algunas luces el ministro Luis Cordero de, bueno, hay que dejar el ego de lado, que no se va a poder hacer todo inmediatamente, no se requiere un perfil, bla, 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 como que daba algunas pistas de lo difícil, ¿no?, que es ese cargo. Y todavía ¿Beatriz? Quizás... Sí, dime. Mira, aquí está Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Buenísimo. No sé si quieren escuchar declaraciones. Sí, escuchemos, a ver. A esta hora. A ver. Sí. Vamos a sumarnos a esta comparecencia que tiene el presidente del PS. ¿Está de acuerdo con la definición que dio el presidente en esa entrevista en El País? ¿Nos podría profundizar más su postura?
A ver, lo primero que quiero que se explicite es que hemos dicho siempre, la política exterior de Chile, el titular exclusivo y de competencia absoluta es el presidente de la República. Eso está fuera de discusión. Por tanto, todos mis planteamientos respecto a temas internacionales no pretenden discutir una competencia que tiene como representación del Estado de Chile el presidente Gabriel Boric. Otra cosa es la mirada que tiene cada partido, nosotros no somos el único partido, frente a los temas internacionales. Y en lo que se refiere al tema de Cuba, es público conocimiento para todos, para todo el país, la relación de amistad que tiene el Partido Comunista de Chile con el Partido Comunista de Cuba. Eso es lo primero. No estoy diciendo ninguna novedad, que raro, digamos, el Partido Comunista se ha pronunciado y tiene un juicio de valor respecto al tema de Cuba. Lo segundo es, sin entrar en profundidades, pues no tengo ánimos de hacer de esto una controversia que sea, digamos, de complejidad, más cuando la contraparte es el presidente de la República. Nosotros tenemos una mirada distinta del proceso cubano. Nuestra mirada no nace hoy día, tiene que ver con el día mismo del triunfo de la revolución. Que oportunamente sacó Diego Quesada, el presidente del Partido Comunista, en otro tema que ha sido también materia de diferencias, no solamente con la oposición, sino que también en el propio oficialismo, por ejemplo, en materia internacional, porque recordemos que en una entrevista con El País, el presidente Boric planteó que Cuba vive en una situación bastante parecida a Venezuela. Hoy día en Cuba hay escasez de comida, dijo, de medicamentos y cuesta moverse en transporte. Es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión. Eso, desde cualquier punto de vista, es una dictadura, una postura que es diferente a la que ha expresado el presidente del Partido Comunista. Es una democracia adecuada a lo que es su historia, dijo Lautaro Carmona, y ahí está explicando sus dichos. Vamos a dejar a Diego Quesada. Diego, quedamos conectados contigo y nos vamos a ir a revisar una nota bien importante justamente sobre lo que hablaba el ministro Cordero, el gabinete de José Antonio Kast. No voy a ser ministro, punto. Con esa categórica frase en el programa Mesa Central, Johannes Kaiser descartó ser parte del gabinete de José Antonio Kast. En los próximos días el presidente electo dará a conocer su equipo ministerial, pese a la cercanía y que el diputado, recordemos, sonaba como carta en defensa, otro cargo bien importante para el gobierno. El propio parlamentario cerró la posibilidad de integrarse al nuevo gobierno. Pasemos a revisar la siguiente nota. La pelea, hicimos lo mejor posible. Ahora nos toca cumplir con la palabra que hemos empeñado, y la palabra que hemos empeñado es respaldar al candidato que pasase a segunda vuelta. Tenemos la convicción de que un gobierno encabezado por José Antonio Kast va a ser múltiples veces mejor que cualquier cosa que pueda ofrecer este feneciente gobierno. La noche de la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast y Johannes Kaiser se saludaron, posaron para las fotos, y así el candidato del Partido Nacional Libertario expresó su apoyo al republicano. La imagen mostraba desde el primer momento el acercamiento entre ambos. A días de conocer el equipo ministerial que asumirá el 11 de marzo, en Mesa Central, Johannes Kaiser cerró la puerta a ser parte del gabinete de José Antonio Kast. Perdón, para ser más claro, ¿no va a ser ministro de Kast? ¿Qué? ¿No va a ser? No. Punto. Se acabó. Y se acabó la discusión. Se acabó. El diputado no solo puso punto final a su postura, también explicó las razones para no ser parte del próximo gabinete. Si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces lo único que queda son especulaciones. Y yo Pero usted se juntó con el presidente electo. Y yo no me lo planteó. También descartó asumir otro cargo en el gobierno. ¿Y en otro cargo? ¿Subsecretarías, embajada, delegado? No. La categórica postura del líder del Partido Nacional Libertario se produjo en medio de las especulaciones por la conformación del gabinete del presidente electo, que se dará a conocer el próximo 20 de enero. Son las decisiones que debe tomar José Antonio Kast por estos días y que enfrenta polémicas ante las críticas que lanzó al gobierno en su intervención de ICARE. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil. Y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora
temas que no lograron hacer durante 4 años. Planteamiento que nuevamente el gobierno salió a enfrentarlo, insistiendo que se debe responder a las acusaciones falsas. Y toda esta imagen de que el país se caía a pedazos, lo cierto es que si nosotros comparamos todos los indicadores respecto a lo que acontecía el año 2022 y lo que acontece hoy, Chile está mejor. Tensión con el gobierno y también en la conformación del futuro gabinete. Las definiciones de Kast a 2 meses de asumir como presidente de la República. Ya volvemos con Semana Política con Beatriz Apud. T13 en vivo. Noticias siempre. Este verano en 13 Rec revive la serie Volver a mí, que muestra el camino de rehabilitación de pacientes en una comunidad terapéutica, con las brillantes actuaciones de María Izquierdo y Catalina Saavedra. Solo en 13 Rec. Mundos opuestos, más recargado que nunca. Princeso y Juan Pedro llevan el conflicto al límite. Da llorando. Hoy en Mundos Opuestos. Segundo tiempo, domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Enero. Días de alto impacto. Hay momentos en que todo pierde sentido, lógica, fondo, forma. En el segundo tiempo de Mundos Opuestos. Si es de esta manera, yo prefiero ser eliminado y no voy a seguir participando en el juego. El rey celebra su cumpleaños. Pero sus burlas constantes. ¿A quién le apuntas en el pecho así? ¿Te querés hacer el guapo vos? ¿Qué pasa? ¿Me das un cap? No, mátame. Vení, no sos guapo. Muchachos. Llevarán la convivencia al extremo. No me pongas una mano encima, ¿me escuchaste? Una mano encima, ¿me escuchaste? ¡Sacate! Mundos Opuestos. Segundo tiempo, domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Este 31 de enero están todos invitados al casting abierto del nuevo reality del 13. Desde las 8 horas en el Centro Parque del Parque Araucano elegiremos a los participantes que vivirán esta nueva experiencia. Pero ojo, Sergio, ojo, algo muy importante, ese día es vital que estés presencialmente. Pueden preinscribirse, pero eso les hará más simple el trámite para que esperen menos. Pero solo se va a entrevistar a los que vayan ese día. Tienes que estar ahí. Recuérdalo, este 31 de enero el casting es presencial. Desde las 8 horas en el Centro Parque del Parque Araucano. Nos vemos. El verano en 13C viene cargado de refrescantes novedades. Vuelve Felipe Brown, esta vez junto a Cristiana Arriagada para conversar recorriendo Chile y Latinoamérica en una nueva temporada de Sobre la Tierra. En el mes del teatro, sumérgete en su magia, procesos e inspiración en la voz de reconocidas compañías del Teatro Nacional en La Cuarta Pared. Y disfruta de íntimos repertorios acústicos en el primer ciclo musical de artistas chilenos en Ñuñoa Desk. Cultura con otros ojos, en 13C. La tarde es nuestra, con Chantal y Alfonso. Lunes a viernes, después de Tele 13 Tarde, por el 13 de 13 en vivo y 13 Go. Mundos Opuestos, más recargado que nunca. Los nominados se la juegan con todo por la salvación. Pero al final, el conflicto llegará al límite. Da llorando. Hoy en Mundos Opuestos. Segundo tiempo, domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Sigue con Semana Política con Beatriz Apud. T13 en vivo. Noticias siempre. Gabriel Boric y José Antonio Kast coincidieron en la inauguración del Congreso Futuro, solo a días de que subiera la tensión entre ambos. Andrea Pino ha estado reporteando toda la mañana qué fue lo que conversaron, qué se dijeron, cómo se miraron, cómo se saludaron. ¿Cómo estás, Api? Te saludamos también nosotros a ti. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido con ese reporteo?
Hola Beatriz, muy atentos a ese primer encuentro tras una semana de mucha tensión, donde ambos se enviaron mensajes un poco por los medios de comunicación porque participaron en diferentes actividades. Recordemos la participación del presidente electo José Antonio Kast en Icare y también las entrevistas que dio la semana pasada el presidente de la República, Gabriel Boric, en donde tuvieron varios desencuentros, algunas controversias también. Fue escalando ese ánimo durante el fin de semana con declaraciones del ministro del Interior, de la vocera de gobierno, sobre cómo se proyectaba esta relación entre el presidente que sale y el presidente que entra. Y la verdad es que ya se había decidido, o más bien habíamos advertido, que se había acabado este tono conciliador, este tono republicano, tan democrático, del que se había hecho gala hasta este momento con esta serie de intervenciones y entrevistas que habían hecho ambos con declaraciones cruzadas. Bueno, hoy había mucha atención sobre cómo iba a ser este primer encuentro y fue cordial. De hecho, hace algunos instantes conversamos con testigos de ese momento, de esa conversación que se dio en el contexto de la inauguración de Congreso Futuro, que decían que fue un tono muy cordial y ya desde un primer minuto el presidente de la República habría invitado al presidente electo a una nueva conversación, a un nuevo encuentro. De hecho, fue parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su discurso inaugural del Congreso Futuro. Dijo que se iba a quedar con el sentido más profundo de las declaraciones del presidente electo y no con lo que había salido por los medios de comunicación. Esto a propósito de las declaraciones que hizo en Icare, que quería quedarse con el sentido más profundo de esas declaraciones y que lo invitaba nuevamente a una conversación, a un nuevo diálogo, que había muchos temas que abordar. De hecho, ahí hubo una suerte de emplazamiento para empujar temas como la salacuna universal, dijo el presidente de la República, un tema que lleva más de 20 años discutiéndose y que dice es parte de donde hay coincidencias en los entes técnicos. Hay coincidencias entre técnicos, es algo que el presidente de la República ve como uno de los temas que se pueden empujar antes del término del mandato. No así FESM, en donde reconoció que había criterios muy diferentes. Pero fue parte de lo que se dio en este Congreso Futuro, en este primer encuentro, después de una semana cargada de tensión, en donde hubo mensajes más a través de los medios de comunicación que una conversación directa. Bueno, ese diálogo finalmente se dio hoy, este cara a cara entre el presidente de la República y el presidente electo. Vamos a revisar parte de lo que se dijeron precisamente, o de lo que se dijo en la inauguración de este Congreso Futuro, en donde ambos tuvieron un espacio para discursos y para abordar no solo los temas propios de Congreso Futuro, sino también lo que tienen en agenda. Revisemos. Se ha dicho en estos días o en algunos días anteriores que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolo de frente y diciéndole que eso no va a ser así. Nosotros nos queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia. Queremos un país con crecimiento, y ahí de nuevo está la ciencia. Queremos fortalecer el empleo, no que la gente tenga temor a la inteligencia artificial. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de Salacuna, que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y lo que ha dicho acá es mucho más constructivo. Entonces, prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que valen la pena ser discutidas, hagamos ese esfuerzo. Oye, Andrea, como que el presidente se hace cargo del elefante en el salón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando derechamente menciona las declaraciones del presidente electo en Icare, da a entender, ¿cierto?, esta tensión, y más encima lo invita a conversar por un tema que, según la vocera de gobierno,
desde el equipo de Kast habrían decidido tirar la cadena, como el FES, el proyecto de Sala Cuna, o sea, toma la contingencia y la hace parte de su discurso. Claro, y por eso después tuvimos una conversación con quienes fueron testigos de este diálogo. Conversamos con el senador Francisco Chaguán, que estaba ahí al lado. Claro, como el diálogo más privado, que pudo escuchar finalmente este primer intercambio, pudo escucharlo y le preguntábamos si el ánimo, porque uno se queda con los gestos, con lo que se alcanza a ver en la transmisión, con lo que alcanzábamos a ver los medios desde una distancia considerable. Y él decía que fue en un buen tono, que tuvieron un buen diálogo y que todo indica que efectivamente va a haber al menos un nuevo encuentro entre el presidente electo y el presidente de la República para abordar precisamente estos temas y todo aquello que se entendió como una aspereza o que se vio muy áspero y en lo que profundizaron respectivamente. Si tampoco hay que desconocer que el tono de la semana pasada fue muy diferente al que se había mantenido hasta justo antes. De hecho, el ministro del Interior dice le duró poco el traje de estadista por las declaraciones que había hecho José Antonio Kast en Icare. Bueno, parte de todo lo que ocurrió la semana pasada y que parece que ahora va quedando atrás con esta nueva posible conversación entre ambos. Vamos a revisar parte de lo que nos contó el senador Francisco Chaguán. Se quedaron de juntar para conversar y sacar adelante durante este periodo legislativo que quedan 4 semanas, proyectos de ley emblemáticos, entre ellos, por supuesto, la Sala Cuna Universal, entre otros. Yo estuve y fui testigo de la conversación entre ambos en un muy buen tono y, por tanto, el llamado a no quedarse con las cuñas, sino que más bien con los sentidos más profundos de que hoy día se hace visión de Estado. Bueno, y todos también resaltaban el hecho de que se encontraran en una instancia tan importante como Congreso Futuro, que está cumpliendo 15 años, que además cuenta con un nivel de expositores que lo destacábamos más temprano, Bea. Hablamos de premios Nobel que van a participar y que las personas que quieran seguir Congreso Futuro lo pueden hacer de manera completamente gratuita si quieren conocer el programa o las exposiciones, congresofuturo.cl, previa inscripción algunas, pero es completamente gratuito y todos destacaban el nivel que ha alcanzado este espacio de conversación, de ciencia, conocimiento, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel latinoamericano, porque acceden todos los expositores que vienen desde el extranjero, vienen de manera completamente gratuita también. Entonces, habla del nivel que ha alcanzado esta instancia, Congreso Futuro, y también habla del nivel que ha alcanzado el que ambos presidentes, el presidente electo y el presidente en ejercicio, vengan a inaugurar esta instancia. Así que parte de lo que ha pasado, y solo para cerrar, el presidente electo cruzó literalmente la calle porque se reúne a esta hora con la presidenta de la Corte Suprema, con quien tiene este primer encuentro también protocolar, porque recordemos que ella asumió su cargo la semana pasada. Claro que sí, Andrea Piro, entonces nos quedamos conectados contigo para seguir buscando reacciones y vamos a ver qué es lo que responde también el presidente electo a este emplazamiento que hace el presidente Boric. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a tomar contacto en este minuto con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. ¿Cómo está, Bárbara? ¿Me escucha? Hola, muy bien, Beatriz. Muchas gracias. Sí, te escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación a conversar. Gracias a usted por esta entrevista. Quería comenzar por algo que hace tan solo algunos minutos le preguntaban al presidente del Partido Comunista en La Moneda. Tiene que ver con la postura que expresó en esta entrevista en el diario El País el presidente Boric sobre el escenario en Cuba. Dijo que desde cualquier punto de vista es una dictadura y el presidente de su partido decía que hay diferencias en esa mirada, al menos en la situación cubana. ¿Cuál es la postura que tiene el Partido Comunista sobre Cuba? ¿Es una democracia adecuada, como dijo Lautaro Carmona? Mire, Beatriz, yo con todo respeto y sin intención, digamos, de no abordar el punto, pero primero, ustedes conocen de sobra, y lo hemos expresado más de una vez, la posición del Partido Comunista respecto del tema de la soberanía, de la no injerencia, respecto a nuestra posición de Cuba. Por lo tanto, persistir en un debate donde yo imagino que lo que esperarían algunos es que nosotros cambiemos de posición a partir de la presión de una pregunta constante,
me parece legítimo, pero si alguien pretende que ese es el debate central hoy día para hablar de la situación y la crisis mundial, me parece que es tratar de sacarle, como diríamos en buen chileno, ¿no?, el poncho al debate de fondo. Ahora, ¿no? pero, Bárbara... ¿Qué es lo que tenemos? Es que, perdón, Beatriz, dame un segundo. Acá lo que tenemos no es un debate, y si alguien cree que lo que estamos debatiendo con Estados Unidos, que interviene Venezuela, es un debate sobre la democracia, me encantaría que así fuera, y respeto a quienes pueden creer que ese es el debate de fondo. Ahora, pero lo cierto es que hoy día lo que estamos viviendo es una intervención del más fuerte en países donde tras la justificación, ¿no?, de falta de democracia, de imposibilidad de sacar adelante los países, se sienten con el derecho a intervenirlos. Y creo que ese es el debate de fondo, y no porque daría lo mismo la posición que uno pueda tener si es que eso hoy día no tuviese un efecto. Y hoy lo tiene. Ahora, en Venezuela lo Bárbara, tiene, la amenaza a México la tiene, y la tiene la amenaza a Cuba. Sí, lo que sí le quería decir es que el propio presidente Boric es quien instala el tema en esta entrevista que le hacen en el diario El País. Él mismo da esta postura, y el presidente de su partido en TVN responde que es una democracia adecuada a lo que es su historia y que no comparte la postura del presidente Boric sobre la dictadura en Cuba. No es, o sea... no es un tema que se instaló solo, digamos, es a raíz de una entrevista que hace el presidente de la República, y ustedes son parte de la alianza de gobierno, por eso yo le pregunto. Sí, sobre un punto que se le consultó al presidente de la República, no es que el presidente de la República habló del tema porque no fuera consultado. Pero ¿no? Se le consulta... También se le ha consultado persistentemente al presidente de nuestro partido. Ya. Entonces, cuando quedan 2 meses, Beatriz, ¿no?, del cierre de este gobierno, me parece, insisto, yo no diría que es intrascendente, creo que yo respeto que quieran volver a este punto donde han conocido históricamente la posición del partido y donde ha sido persistente el planteamiento en torno a estos temas. Entonces, insistir a 2 meses de que termine nuestro gobierno que este fuera el tema central en materia internacional, me parece que es una pequeñez, porque lo que estamos viviendo hoy día no es un principio de recuperación de la democracia, ojalá si fuera. Ya. Lo que estamos viendo es el interés de intervenir países donde el costo, mire, si al final del día esto también tiene una traducción bastante concreta. ¿Quién paga el costo de la intervención en Venezuela? Los venezolanos, los trabajadores y trabajadoras venezolanos, las familias trabajadoras. Por eso nos preocupa el tema, y por eso creemos que eso es lo central del debate hoy día. Cuando se amenaza a Cuba, cuando se amenaza a México, bajo el argumento de que aquí vamos a ir a mirar qué es lo que pasa, ¿no?, con el tema del narcotráfico, y Estados Unidos no toma una sola medida para el control efectivo dentro de su frontera, el exceso, ¿no?, de distribución de drogas, donde no tiene ni un control y no se hace cargo en absoluto del ingreso ilegal de drogas a su país, y viene al resto a darnos lecciones para poder intervenirnos y hablar de patrio trasero, de un embajador que yo, con todo respeto, sin ser diplomática y, digamos, con toda la humildad del mundo, si quiere ser activista de un gobierno o si quiere ser activista de los empresarios, entonces que deje la diplomacia, que no sea embajador. Acá lo que interesa es que se están defendiendo detrás de esto, Beatriz, y eso es lo que hemos puesto como punto central como Partido Comunista. Los intereses que se defienden. ¿Se defienden los intereses de las grandes mayorías? ¿Se defiende el interés de generar empleo, de mejor crecimiento, de superar las desigualdades? No, esos no son los debates que están en el fondo. Aquí se están defendiendo los intereses de los capitales, porque como no pueden ganar más, porque el modelo se les agotó, entonces vamos a, como han dicho, el patio trasero, que somos América Latina, Bárbara, y a retomar una situación y, evidentemente, renegar de los organismos multilaterales, y comenzar una disputa que poco o nada tiene que ver realmente con la preocupación de las familias trabajadoras. Y esa es nuestra preocupación a nivel global respecto al debate mundial, porque tenemos un problema de que si Estados Unidos, que si China, nosotros hemos siempre hecho una apuesta por la soberanía de la región, y por eso nos importa mucho la integración, para poder generar más empleo, más cadenas de valor, más industria. Y por otro lado, esa misma preocupación que tenemos a nivel global es la que hemos expresado a nivel nacional cuando hemos dicho lo que tiene que estar en el fondo del debate en nuestro país tras las elecciones presidenciales y parlamentarias, es cómo seguimos garantizando no solo que no existan retrocesos, sino que también garantía de que las familias trabajadoras
van a poder vivir mejor, Bárbara, no solo más seguros, sino que también con más trabajo, mejores salarios y más protección. Bárbara, sí, justamente usted mencionaba, bueno, lo que ha pasado, las reflexiones que han surgido tras la derrota de la segunda vuelta. Han salido varias reflexiones, incluso necesidad de autocrítica. El presidente Boric, en esta misma entrevista que yo le mencionaba, dice: la izquierda que solo le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse. ¿Coincide usted con esas palabras? ¿Y cuál es la reflexión que han hecho ustedes como Partido Comunista de lo que ocurrió el 14 de diciembre? Si va a ser también el cónclave en miras a hacer esa reflexión, esa autocrítica. Yo creo que siempre, ¿no? Es como no podríamos compartir ese juicio. Nosotros podemos tener sentido de autocrítica, no solo respecto de un proceso electoral, sino que de todo lo que ha significado el último ciclo del desarrollo de nuestro país, de lo que hemos vivido siendo gobierno, que no corresponde aún evaluarlo, por cierto, será materia post-11 de marzo, que haremos esos análisis. Por lo tanto, es absolutamente compartido. A mí me parece que es correcto plantearlo, porque no puede haber asomo de duda de que es un tema que está sobre la mesa, que es necesario siempre hacer los procesos con mucha autocrítica. Hemos dicho y hemos hablado nosotros a 6 días de haberse desarrollado la segunda vuelta electoral de la necesidad de hacer una reflexión crítica y autocrítica de un largo proceso, y que eso se debe complementar también con el trabajo en los territorios, pero partiendo de un elemento que para nosotros no es irrelevante, que es que nosotros como Partido Comunista, al menos, sí partimos de la base del alto reconocimiento y valoración de todos quienes hoy día fueron contribuyentes desde el día 1 en poder sacar adelante una campaña presidencial, en poder lograr el resultado que obtuvimos en el marco de la segunda vuelta electoral, y por lo tanto creemos que en esto hay que poner equilibrios. Ahora, las reflexiones y las conclusiones a las que uno pueda llegar haciendo autocrítica no necesariamente tienen que ser compartidas, pero sí nos van a permitir tener un muy buen pie, y yo creo que en eso no hay asomo de duda, insisto. En esto todos tenemos que ser autocríticos. En primer lugar, los partidos, sin duda, el propio gobierno respecto de su rol, el propio comando, la propia candidata lo señaló, ¿no? En la inauguración de nuestra fiesta de los abrazos asistió, lo planteó también. Esto tiene que ser descarnado, con fraternidad, pero descarnado. Y evidentemente será un debate a puertas cerradas, como corresponde, porque esto no es un debate, esto no es un reality show, me van a perdonar, ¿no? Este es un debate, y sí, me van a perdonar, digamos, los que siguen este tipo de programas, pero no lo estoy diciendo en un sentido como peyorativo, sino que estoy diciendo, esto no es un debate donde lo que vende es hacerlo a luces. Es transparente, pero es con mucha responsabilidad en los espacios que corresponde, y también con todo nuestra militancia a nivel nacional. Sí, usted decía que coincide con esta necesidad de hacer una autorreflexión descarnada que dice la ex candidata presidencial de su partido. Ella en este mismo discurso dice: el sector donde yo milito tiene una tarea pendiente en el tema de las relaciones internacionales y cómo se promueven los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan. ¿Coincide con que hay temas pendientes en el sector donde milita Janet Jara? Yo diría que nuestro partido no tiene temas pendientes en materia internacional, pero es una materia que siempre podemos seguir reflexionando. Estas no son cosas estáticas. Nadie probablemente imaginaba que nos íbamos a encontrar con un presidente de los Estados Unidos que va a tener la osadía de romper con todo lo que significa la norma del multilateralismo, y que nos permitió llegar a un consenso básico, ¿no? Posguerras mundiales, que fue decir: mire, señores, si queremos que la humanidad siga adelante, no puede imperar la ley del más fuerte, y por eso necesitamos instrumentos que nos cobijen y que nos obliguen a hacer un diálogo importante y significativo. Por lo tanto, tengo la impresión de que evidentemente el debate internacional es un tema que estamos obligados a debatir hoy día, para ver cómo lo enfrentamos, y donde también podemos tener miradas diversas. Lo importante aquí es no tratar de sostener ni de caer en las provocaciones, y en esto no lo digo respecto de nuestro sector, ¿no? Porque nuestro sector, lo hemos dicho infinitas veces,
es diverso. Y por lo tanto tratar de pretender generar contradicciones entre nosotros a partir de la diversidad que representamos no me parece una materia, digamos, de novedad. Que lo diga nuestra candidata presidencial también me parece muy significativo, porque ella finalmente ha representado a un sector más allá de las fronteras del Partido Comunista y por lo tanto la invitación no es solo una invitación a nosotros, evidentemente la hace en el marco de la fiesta de los abrazos con nosotros en primer lugar, por cierto, ¿no? Y eso creo que nadie podría cuestionarlo, pero es una materia que evidentemente hoy día, dada la situación que se está generando en el mundo, nadie puede soslayar. Ahora, en torno a otras intervenciones que hemos escuchado, yo solo diría que siempre tenemos que tener un contorno claro. Nuestros debates pueden ser discúlpeme, ¿me escucha? Perdón. Sí. Sí, la voy a tener que interrumpir porque, mire, le cuento que ya son las 12 y viene Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. Pero... muy bien, muy bien. Muy bien, donde probablemente este va a ser además uno de los temas, sin duda, que va a estar sobre la mesa. Yo le quiero agradecer y a nombre del equipo esta entrevista porque usted tuvo la gentileza además de hablar con nosotros. Muchas gracias. Disculpe que la tenga que interrumpir. No, está perfecto, no se preocupe. Vamos a tener mucho tiempo para seguir conversando de estas cosas. Perfecto, muchas gracias. Solo decir que las provocaciones del mundo de republicanos y de la derecha, y particularmente de Johannes Kaiser, yo le pediría un poquitito más de respeto y prudencia. Que no venga a tratarnos a nosotros de antidemocráticos, un candidato que nos quiere proscribir, y un presidente que en su jingle de campaña, presidente electo, no quería más comunismo. Entonces, solo diría, para recordarles aquello donde hay ciertas fronteras donde nosotros no vamos a cruzar. Perfecto, muchas gracias, Bárbara. Un abrazo muy grande. Que esté muy bien. Beatriz, que esté muy bien. Chao, chao, que esté bien. Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Ya volvemos con Semana Política con Beatriz Apud. De 13 en vivo. Noticias siempre. Este verano en 13 Rec revive la serie Volver a mí, que muestra el camino de rehabilitación de pacientes en una comunidad terapéutica, con las brillantes actuaciones de María Izquierdo y Catalina Saavedra. Solo en 13 Rec. Enero, días de alto impacto. Hay momentos en que todo pierde sentido, lógica, fondo, forma. En el segundo tiempo de Mundos Opuestos. Si es de esta manera, yo prefiero ser eliminado y no voy a seguir participando en el juego. El rey celebra su cumpleaños. Pero sus burlas constantes... ¿A quién le apuntás en el pecho así? ¿Te querés hacer el guapo vos? ¿Qué pasa? ¿Me das un cap? No, vení, no sos guapo. Muchachos. Llevarán la convivencia al extremo. No me pongas una mano encima, ¿me escuchaste? No, encima, ¿me escuchaste? ¿Escuchaste? Mundos Opuestos. Segundo tiempo. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go. Mundos Opuestos. Más recargado que nunca. Los nominados se la juegan con todo por la salvación. Pero al final, el conflicto llegará al límite. Anda llorando. Hoy en Mundos Opuestos. Segundo tiempo. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go. Sigue con Semana Política con Beatriz Apud. De 13 en vivo. Noticias siempre. Terminamos así Semana Política, le robamos algunos minutos, Hablemos a las 12 que ya viene junto a Iván Valenzuela y Angélica Bulnes. Les pedimos las disculpas. Hay 27 grados, quédese por supuesto en la sintonía de T13 en vivo. Que esté muy bien.